Me llamo Inés Navarro. Tengo 68 años y he pasado casi la mitad de mi vida entre estantes de madera, páginas subrayadas con lápiz y niños que crecen sin darse cuenta que una biblioteca también guarda pedacitos de su historia. Durante más de 30 años fui bibliotecaria municipal en una zona tranquila de Valencia. Nunca fui una mujer de alzar la voz ni de pedir más de lo justo. Siempre creí ingenuamente, tal vez, que hacer las cosas bien era suficiente para quedarse. Aquella mañana la directora me llamó a su despacho antes de que abrieran las puertas al público. La biblioteca aún olía a humedad y papel viejo, esa mezcla que con los años se había vuelto familiar, casi entrañable. No hizo falta que dijera nada. La manera en que evitaba mirarme a los ojos mientras empujaba la carpeta hacia mí, ya lo decía todo. La carpeta era gris con mi nombre escrito en tinta negra. Inés Navarro Martín. Por un segundo pensé que era algún trámite administrativo, un error quizá, pero luego vi el sello rojo en la esquina. Finalización de contrato. Recortes municipales, murmuró ella como quien lanza una piedra y esconde la mano. No es nada personal, Inés. Asentí en silencio. No porque estuviera de acuerdo, sino porque mi cuerpo no respondió con palabras. Sonreí con esa cortesía automática que uno aprende tras décadas de atender con paciencia a quien devuelve los libros tarde, y aún así exige una sonrisa. Por dentro algo se me partía. No solo era el fin de un trabajo, era el cierre de una etapa entera de una identidad construida letra por letra. Me quitaron el escritorio, pero también el espejo donde me reconocía. De regreso a casa el bolso me pesaba más que de costumbre. Caminé lento como quien no quiere llegar a un sitio que ya no es refugio. Al pasar por la parada de autobús, una niña con uniforme escolar leía en voz baja moviendo los labios. Me detuve un instante sin que me viera. Era un gesto tan simple, pero me tocó en lo más hondo. Me pregunté si en algún momento ella habría pasado por mi biblioteca, si le habrían leído algún cuento en la hora del té, si su amor por los libros venía, aunque fuera un poco de ahí. Quise creer que sí. Esa noche no dormí. El cuerpo me dolía de forma rara, como si cada músculo arrastrara una tristeza vieja. Me levanté varias veces sin saber para qué. Solo daba vueltas por la casa tocando libros, reacomodando plantas, abriendo cajones que no buscaban nada. Al amanecer, mientras preparaba café, noté que el brazo derecho me ardía desde el hombro hasta el pecho. Pensé que era tensión, pero la punzada no cedía. No soy de ir al médico por cualquier cosa, pero esa vez algo me dijo que debía hacerlo. La doctora me atendió con amabilidad, de esa que no es por rutina, sino por humanidad. Me examinó con cuidado. Hizo preguntas que me incomodaron por lo certeras. Me pidió estudios. Una semana después me dio el diagnóstico con el tono de quien no quiere lastimar, pero tampoco mentir. Carcinoma ductal invasivo. Etapa 2. Tenemos opciones, pero hay que actuar pronto. No lloré. No en ese momento. Me quedé sentada con las manos apretadas sobre el bolso, como si con eso pudiera sujetar algo que ya se deshacía. A los 68 años, sin trabajo, sin ingresos, y ahora sin salud, sentí que me estaban empujando hacia un lugar del que no se regresa igual, como si la vida me dijera: hasta aquí llegaste, Inés. Lo demás ya no te corresponde. Pero no todo estaba dicho. A pesar del nudo en la garganta, de la punzada que no se iba de la puerta de la biblioteca cerrada tras de mí dentro, quedaba algo. Algo que no se ve, pero que arde lento. El tipo de fuego que una mujer aprende a mantener cuando ha vivido lo suficiente para saber que el olvido no es final, sino pausa. Esa fue la primera noche que me pregunté por primera vez en serio: ¿y ahora qué? La respuesta aún no la tenía. Pero el escritorio que me quitaron, ese que quedó vacío, no era el final. Era solo la primera silla que iba a recuperar. Aunque fuera en silencio, aunque fuera sola. Clara llegó esa misma tarde, como si el tiempo entre mi despido y su visita hubiese sido calculado con anticipación.
Llevaba su bolso cruzado al pecho y ese tono de voz que usaba cuando necesitaba sonar firme, casi ejecutiva, como si repitiera en mi cara un guión previamente ensayado frente al espejo. Venía sola al menos al principio. Me ofreció un café que no acepté y se sentó en el sofá sin quitarse el abrigo. No preguntó cómo me sentía. Tampoco mencionó el diagnóstico. Fue directo al punto como quien da un parte médico sin emociones. Mamá, hemos estado hablando con Marcos y... En casa ya no hay espacio. Los niños tienen clases, actividades todo el día, y tú... Bueno, con lo que estás pasando ahora, necesitas atención constante. Encontramos un lugar en Godella, se llama Hogar de los Almendros. Es muy tranquilo, con personal capacitado. Ya reservamos una plaza. No lo dijo con crueldad, pero tampoco con ternura. Como si fuera una decisión administrativa. Yo, que la había visto temblar la primera vez que sostuvo a Sofía en brazos, ahora era una cifra más en su agenda. No me preguntó qué opinaba. Solo me informó. En su mente estaba haciendo lo correcto. En la mía, algo empezaba a agrietarse. Cuando regresó con Marcos esa misma noche para llevarme el coche, olía a ambientador barato, de esos que disfrazan el olor real sin lograrlo del todo. Clara hablaba por teléfono gestionando horarios o quién sabe qué más. Marcos conducía sin decir palabra. Yo miraba por la ventana con la maleta sobre las piernas. Al pasar por una calle del centro reconocí una librería cerrada. En esa vitrina había comprado años atrás el primer cuento ilustrado de Sofía. Un libro de tapas duras con una niña que tenía una capa azul y buscaba a su abuela por el bosque. Me acuerdo que lo envolvieron en papel dorado y Sofía lo rompió con las uñas pequeñas mientras yo le decía: «Este libro te va a acompañar mucho tiempo». ¿Cuándo fue que dejamos de contarnos cuentos? ¿En qué momento pasamos de compartir finales felices a redactar despedidas sin palabras? Llegamos al lugar. Una fachada beige sencilla con un cartel que decía «Hogar de los Almendros» y un jardín con geranios algo mustios. Clara bajó del coche, abrió el maletero y sacó mi maleta con movimientos rápidos como quien entrega una donación. Marcos ni se bajó. Una mujer con bata celeste joven y de voz suave se acercó a la puerta. «Doña Inés Navarro, ¿la estábamos esperando?» «Esperando». Como si yo ya se hubiera elegido estar allí. Clara me abrazó de forma rápida, un roce frío casi más por protocolo que por afecto. Su perfume me pareció demasiado fuerte, como si intentara cubrir algo. Tal vez la culpa. «Te visitaré pronto», dijo. Yo asentí. No por creerle, sino por hábito. La última vez que Clara me abrazó así fue cuando nació Sofía. Aquel día fue ella la que temblaba. Hoy era yo. Subimos por un pasillo largo hasta la habitación. 2 camas, 2 armarios, una cortina que separaba los espacios. Todo limpio, ordenado, impersonal. La enfermera me indicó con amabilidad dónde dejar mis cosas. Abrí la maleta sin prisa. Solo había empacado lo justo: pijamas, documentos, una bata suave. No llevé libros. No pensé que los necesitaría. Al mirar por la ventana vi a Clara y Marcos alejarse. No hubo una mirada atrás. No un gesto. No una duda. Ese instante no fue el más doloroso por lo que significaba, sino por lo que confirmaba. Ya no era su madre. Era su carga. Pilar, mi compañera de cuarto, dormía profundamente. Su brazo colgaba del borde de la cama y sus labios se entreabrían con cada respiración pausada. Desde mi cama apenas iluminada por la lámpara de pared, podía escuchar ese ritmo suave, un ritmo que yo había perdido hacía semanas. Miré el techo. El yeso tenía una mancha que con algo de imaginación se parecía al perfil de la península. Me pregunté cuántas otras mujeres antes que yo habrían mirado esa misma mancha preguntándose cuándo fue que su nombre desapareció de la puerta de su propia casa. No colgué la ropa en el armario. No por desorden, por obstinación. No querías aceptar que ese lugar con sus paredes asépticas y sus horarios pautados era ahora mi espacio.
En mi interior algo se revolvía. No era ira. Era algo más hondo, como una certeza silenciosa. Algo que empezaba a formarse aún sin nombre justo en el hueco que dejaron Clara y Marcos al cerrar la puerta sin despedirse. La primera noche en el hogar de los Almendros fue más larga de lo que pensé que podía soportar. No por el dolor físico ni por el miedo al cáncer, sino por el silencio. Un silencio grueso, pegajoso, como de paredes que ya no escuchan, solo absorben. La habitación tenía una ventana que daba a un jardín interior, pero a esa hora solo se veían sombras de ramas agitadas y el parpadeo intermitente de una farola. La cama era estrecha. El colchón crujía con cada movimiento y la almohada olía a suavizante ajeno. En la esquina opuesta, Pilar dormía con la respiración pesada, roncando suave con la boca apenas entreabierta y un brazo colgando fuera de la sábana. A juzgar por sus cosas, una bata de flores en la silla, un libro de recetas pegado con cinta y una foto arrugada de dos hombres abrazados llevaba tiempo allí. No intercambiamos palabras esa noche. Apenas una mirada rápida cuando entré y un gesto de cabeza a modo de saludo. Me pareció mayor que yo, o tal vez solo más cansada. Tenía el pelo corto, gris y áspero, como si se lo hubiera cortado ella misma con unas tijeras sin filo. Su presencia no me molestaba. De hecho, su respiración marcada me dio una extraña sensación de compañía, pero no era suficiente para tapar el vacío. Apoyé la cabeza en la almohada sin deshacer la maleta y me quedé mirando el techo. La mancha de humedad seguía allí como una isla irregular en medio del blanco. En ella creí ver la forma de la península con sus bordes torcidos y su centro hueco. Me pregunté cuántas otras mujeres habrían pasado por esa cama por esa misma mirada fija al techo, preguntándose en qué momento exacto dejaron de ser el centro de su familia para convertirse en un estorbo silencioso. El primer amanecer me encontró despierta. La enfermera entró con pasos suaves y dejó sobre la mesita una bandeja con café aguado, una tostada sin sal y una pastilla blanca. No dije nada. Solo asentí. Me dolía la espalda, también el alma. No sabía cómo empezar una rutina en un lugar donde no se esperaba nada de mí, donde nadie me preguntaba cómo me gustaba el café si dormía de lado, o si me molestaba la luz por las mañanas. El anonimato pesaba más que el diagnóstico. Esa tarde, mientras Pilar hojeaba una revista vieja del corazón, yo intenté leer sin éxito. Llevaba un libro de Stefan Zweig que había rescatado del bolso, pero no lograba concentrarme. Las palabras rebotaban en mi cabeza sin asentarse. En cambio, los recuerdos sí sabían dónde quedarse. Pensé en Clara en su primer día de escuela con el uniforme demasiado grande y las trenzas apretadas. La llevé de la mano hasta la puerta, le di un beso en la frente y me quedé esperando a que entrara sin mirar atrás. Ese día sentí orgullo y miedo. Criarla sola no fue sencillo. Su padre se marchó cuando ella tenía 3 años. Nunca volvió a escribir, nunca preguntó por ella. Yo trabajaba de tarde en la biblioteca y por las mañanas limpiaba casas. Había días en que el cuerpo no me daba más, pero ella me esperaba sentada con un cuaderno y me decía: «Te guardé la merienda, mamá». Siempre creí que el sacrificio silencioso era una forma de amor, que no hacía falta decirlo si se demostraba, que el tiempo sabría devolver lo dado. Me equivoqué. A Clara le di todo lo que pude sin condiciones. Guardé monedas en frascos, cosí uniformes, vendí mis vacaciones. Pagué su máster sin decirle que había dejado de renovar mis gafas para hacerlo. Nunca le pedí nada a cambio, solo que no me olvidara. Y sin embargo, aquí estaba yo rodeada de paredes neutras y cortinas de plástico como un paquete olvidado. No sabía si dolía más su frialdad o mi ingenuidad. Esa noche, mientras Pilar dormía y las luces del pasillo proyectaban sombras largas en el techo, volví a mirar la mancha. Ya no parecía una isla. Se parecía ya a una grieta. Una que se había abierto lentamente sin que yo me diera cuenta, desde el momento en que dejé de pensar en mí
para convertirme en la madre que lo daba todo. Me pregunté si aún quedaba algo de esa mujer bajo las capas de abnegación. Me pregunté si todavía podía recuperar un nombre que no dependiera de ser madre de nadie. No dormí. Ni esa noche ni la siguiente. Pero al menos ya no tenía miedo de estar sola. Porque por primera vez en mucho tiempo empecé a escuchar algo distinto. No el silencio del abandono, sino el eco de mi propia voz. Débil, sí, pero viva. Y mía. A Salvador siempre lo vi como una figura difícil de encasillar. Era mi hermano mayor por 6 años, y durante décadas fue la única persona en mi vida que parecía avanzar sin miedo, como si llevara un mapa secreto en el bolsillo. Tenía esa sonrisa medio burlona que usaba para esquivar preguntas incómodas y un talento innato para estar presente sin quedarse. Viajó, invirtió. Vivió más vidas que yo en la mía. Pero a pesar de su distancia emocional, porque la tenía, vaya si la tenía, siempre supo mirar más allá del momento. Cuando enfermó me llamó una tarde de abril. Su voz sonaba más lenta, sin brillo, pero todavía con ese dejo de ironía que le era natural. Me dijo: «Te voy a dejar algo. No lo uses a la ligera». Yo pensé que hablaba de recuerdos de cartas, tal vez de algún libro viejo con dedicatoria. No insistí. Salvador nunca explicaba nada de golpe. Semanas después, tras su muerte discreta, Álvaro García, su abogado de toda la vida, me citó en una notaría pequeña cerca del Mercado Central. Llevaba su maletín de cuero igual que siempre, y me ofreció un café que rechacé por costumbre. Me entregó los papeles con la misma solemnidad con la que alguna vez nos leyó el testamento de nuestros padres. «Está ahí, pone que está tu nombre desde hace meses. 102.000 euros disponibles en una cuenta personal». Salvador no dejó condiciones. Solo una nota. La nota era simple, escrita y a mano en mayúsculas. Por si un día decides dejar de callarte. No le conté a nadie. Ni a Clara, ni a Marcos, ni siquiera a mí misma, si se puede decir así. Guardé el sobre en el fondo de un cajón y continué con mi vida, el café con leche de las mañanas, los turnos en la biblioteca, las visitas breves de mi hija, las llamadas por cumpleaños. Me gustaba pensar que no necesitaba ese dinero, que mi rutina era suficiente. Pero luego llegó el momento en que Clara y Marcos decidieron comprar aquella casa en las afueras, más grande, más luminosa para los niños. Me dijeron. A los pocos meses comenzaron las dificultades, gastos imprevistos, cuotas que se disparaban, escuelas privadas. Yo me ofrecí. No como salvadora, como madre. Clara creyó que les ayudaba con un fondo de ahorros antiguo, lo justo para el enganche inicial. Me dejó participar con cierta condescendencia. «Solo una vez, mamá. No te preocupes». Pero lo que ella no supo, lo que nunca quise que supiera, fue que durante 8 años fui yo quien hizo los pagos reales. Cada mes sin falta transfería la cantidad exacta desde esa cuenta heredada de Salvador. Lo hacía temprano mientras aún estaba oscuro, como si el sigilo lo hiciera más noble. Y con cada pago sentía que no solo estaba ayudando a mi hija, sino cumpliendo una promesa: que su vida no tuviera las mismas carencias que la mía. Que sus hijos crecieran sin sobresaltos, sin sobres rotos, sin listas de mercado recortadas. Hubo meses en los que el dinero apenas alcanzaba. No porque me faltara, sino porque la injusticia se acumulaba. Mientras ellos viajaban a esquiar o compraban un auto nuevo, yo renovaba mi bata de casa con retazos. Cuando Sofía me regaló un collar hecho con botones y me dijo: «¿Para que te pongas guapa?», me reí, pero también me apreté el pecho. Porque ella no sabía a nadie. Lo sabía que toda esa casa donde vivía estaba levantada ladrillo a ladrillo, con un sacrificio silencioso. La ironía más cruel fue que ese silencio, el que yo elegí por amor, terminó por volverme invisible. Como si al no pedir nunca nada la idea de que pudiera necesitar algo se volviera inconcebible. Me pregunté muchas veces si eso también fue decisión mía.
si en algún punto confundí generosidad con abandono de mí misma. Porque mientras Clara crecía con estabilidad y luego formaba su propia familia, yo me quedaba en la retaguardia celebrando sus logros, sin ser parte real de ellos. Me convertí en sombra, en soporte, en una voz de fondo. Ahora tendida en esta cama donde las paredes no hablan y las cortinas dividen lo poco que queda de intimidad, comprendo algo con una claridad dolorosa. El silencio me hizo invisible, y ahora me borraron del todo. No fue el cáncer, ni el despido, ni siquiera la soledad. Lo que más me dolió fue entender que a pesar de haber entregado tanto, ya no tenía lugar en la historia que ayudé a construir. Pero si algo aprendí de Salvador es que incluso lo que parece deshecho puede tener un hilo. A veces solo falta tirar de él. Y yo por primera vez en mucho tiempo estaba dispuesta a que él hacerlo, aunque fuera en silencio, aunque nadie esperara ya nada de mí. Guardé silencio durante años. Lo hice por convicción, por amor, por miedo a parecer egoísta. Pero esa noche, mientras Pilar dormía con la boca entreabierta y la mancha del techo seguía allí como un país invertido, algo se rompió en mí. No fue una rabia repentina ni un impulso de venganza. Fue más bien una claridad serena de esas que no gritan, pero tampoco piden permiso. Me senté en la cama con las piernas envueltas en la manta áspera del hogar de los almendros y abrí el cajón donde había escondido el teléfono viejo que traje conmigo. Marqué el número sin buscarlo. Lo sabía de memoria. 3 tonos y la voz de siempre. Álvaro García. ¿Quién habla? Soy Inés Navarro. Hubo una pausa. Pocas personas hacen del silencio una forma de respeto. Álvaro era una de ellas. Inés. ¿Cuánto tiempo? Estás bien, ¿no? Pero necesito que vengas a verme. A casa no. Estoy en una residencia. El hogar de los almendros. Otra pausa. Luego su voz más grave. ¿Qué ha pasado? Te lo explico en persona. Pero prepárate. Quiero mover ficha. Colgué sin dar más detalles. Me recosté sin volver a mirar el techo. No fue una noche tranquila, pero al menos no fue una noche vacía. Por primera vez en semanas sentí que el corazón no se me caía al suelo como una taza rota. Álvaro llegó 3 días después, puntual como siempre. Llevaba el mismo maletín de cuero marrón que había usado cuando leyó el testamento de Salvador. Su cabello estaba más blanco, pero su andar seguía firme. Lo recibí en una salita junto a recepción. Dolores, la directora de la residencia, lo observaba con cierta desconfianza. Como si no pudiera entender qué hacía allí un abogado con porte de notario, visitando a una mujer con bata y pantuflas. Me estresé. Me estrechó la mano con la misma seguridad de siempre. Para ti siempre tengo tiempo. Sacó una carpeta de cartón bien ordenada con el sello de su despacho. No preguntó de inmediato. Solo esperó. Fui yo quien comenzó a hablar. Le conté todo. El despido, el diagnóstico, el traslado sin consulta, el abandono vestido de decisión práctica. Le hablé también de los años de hipoteca pagada de las escuelas privadas de mis nietos, de los viajes del auto nuevo, de los cumpleaños celebrados en casas que yo ayudé a mantener sin que nadie lo supiera. Él no me interrumpió. Solo asentía a ratos tomando notas con su estilográfica de tapa dorada, la misma que usaba desde hacía décadas. Cuando terminé me miró con esos ojos oscuros y cansados que parecían haber visto demasiados testamentos, demasiadas traiciones discretas. ¿Estás segura? Esta decisión lo cambia todo. Le sostuve la mirada. Ya lo cambió. Solo que ellos aún no lo saben. Él asintió. Abrió la carpeta y sacó varios documentos. El primero era la revocación del poder notarial que años atrás había firmado en favor de Clara cuando todavía creía que facilitarle las cosas era una forma de amor. Firmé sin temblar. El segundo era una orden de cancelación inmediata de todos los pagos domiciliados vinculados a la hipoteca de la casa. Álvaro se encargaría de enviar la instrucción al banco
y bloquear cualquier intento de reactivación sin mi autorización. Al terminar se quedó en silencio un momento con la mano sobre los papeles. Luego me miró de nuevo sin juicio. Y después veremos. Pero por ahora necesitaba dejar de desaparecer. Se levantó, me tocó el hombro con suavidad y se marchó sin hacer preguntas innecesarias. No necesitaba saber más. Sabía que para mí ese acto no era un quiebre. Era una recuperación. Esa noche cuando la enfermera apagó la luz y Pilar ya había caído en su sueño profundo, me acomodé en la cama sin almohadas extras, sin música de fondo, sin pastillas para dormir. Y por primera vez desde que llegué cerré los ojos sin miedo a lo que vendría. No soñé con Clara, ni con Marcos, ni con los niños. Soñé con Salvador, con su letra en mayúsculas, con su voz diciéndome: «Por si un día decides dejar de callarte». Y pensé, ya era hora. No de gritar, no de vengarme, solo de volver a Kim a ocupar espacio. El mío, aunque fuera tarde, aunque fuera sola, porque hay silencios que protegen y otros que condenan. Y yo por fin había elegido cuál romper. El timbre sonó justo cuando Clara terminaba de servir el desayuno. Los niños ya se habían ido al colegio, y Marcos hojeaba el periódico sin prestar mucha atención a nada. La cafetera aún burbujeaba en la encimera, y el sol entraba tímido por las cortinas del ventanal. Clara no esperaba a nadie, por eso frunció el ceño al escuchar el timbre por segunda vez. «¿Esperas algo?», preguntó Marcos desde el comedor. Ni idea, respondió limpiándose las manos con el trapo de cocina. Abrió la puerta y recibió un sobre blanco con membrete bancario. Lo tomó con la misma naturalidad con que recoge la correspondencia de rutina. Lo abrió de camino a la cocina rasgando el borde con una uña, mientras removía su café. El vapor empañó sus gafas, pero no lo suficiente para impedirle leer la primera línea. Notificación de cancelación de pagos vinculados a la cuenta hipotecaria de doña Inés Navarro Martín. Se quedó quieta. No entendía. Leyó de nuevo, esta vez en voz alta sin darse cuenta. «¿Qué es eso, Marcos?». Se levantó y se acercó curioso. Clara pasó la hoja sin dejar de mirar el papel como si intentara descifrar un idioma ajeno. Marcos leyó en silencio, luego en voz baja, línea por línea. Se informa que la entidad ha recibido instrucción formal de suspender las transferencias automáticas realizadas desde la cuenta de doña Inés Navarro Martín. A falta de pagos propios registrados se considerará esta hipoteca en estado de riesgo a partir de la fecha. Se hizo un silencio denso. Clara lo rompió con un susurro incrédulo. ¿Mi madre? ¿Ella estaba pagando esto? Marcos se dejó caer en una silla. La taza de café se quedó fría sobre la mesa olvidada. Él la miraba con una mezcla de sorpresa y algo más difícil de nombrar incomodidad. Clara, en cambio, sentía que el suelo bajo sus pies ya no era firme. ¿Desde cuándo?, preguntó, pero era una pregunta al aire. Ninguno de los dos tenía la respuesta. Años atrás, cuando decidieron comprar la casa, Clara había aceptado la ayuda de su madre como un préstamo inicial, convencida de que lo demás lo cubrirían ellos. Siempre habló de independencia, de esfuerzo propio, de no deberle nada y a nadie. Esa narrativa era su escudo, su identidad. Había repetido durante años que todo lo que tenían lo habían conseguido con sacrificio, con orden, con trabajo. Y ahora descubría que mes tras mes, sin decir una palabra, su madre había sostenido esa fachada con dinero propio. No como obligación, no como madre que quiere intervenir, sino como un pilar oculto que soportaba la estructura sin pedir crédito. Clara se levantó de golpe, fue hasta el cajón donde guardaban los contratos. Releyó cada hoja como si al hacerlo pudiera encontrar otra versión de los hechos, una donde esa verdad no fuera cierta. Pero no había tal versión, solo cifras, fechas, y ahora el vacío. Marcos, más callado que nunca, se frotó las sienes. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó. Clara no respondió. Solo apretó el sobre entre las manos. En la esquina inferior derecha, como una burla elegante,
Estaba impreso el nombre de la gestora legal, Álvaro García Abogado. El mismo que había estado en su boda. El mismo que Clara había ignorado durante años creyendo que ya no formaba parte de nada. Esa mañana, mientras el pan se enfriaba en la tostadora y el reloj marcaba la hora en que usualmente salían corriendo entre mochilas y llaves olvidadas, Clara sintió que todo lo que había construido se resquebrajaba, como si el andamiaje de certezas que sostenía su vida se deshiciera con una sola frase. Ella lo pagaba todo. Y entonces lo comprendió. No solo se trataba del dinero. Era algo más profundo, más incómodo. Su madre no solo había estado presente en lo material, sino también en lo moral. Había sido generosa sin alarde, firme sin ruido, presente sin invadir. Y Clara, en su empeño por destacarse sola, la había borrado del cuadro como se elimina un trazo incómodo de una pintura que no encaja. No supo si sentir vergüenza, rabia, culpa o todo a la vez, pero supo que no podía seguir como si nada, porque lo que había ignorado durante años, el silencio, la ternura callada, la ayuda que no se exige, acababa de liberarse. Y tenía peso. Tenía voz. Y esa voz no era la de una mujer débil que aceptaba sin protestar. Era la de una madre que había decidido dejar de ser invisible. Clara se sentó de nuevo mirando el sobre con un respeto que no recordaba haber sentido antes. Por primera vez en mucho tiempo, no pensó en cómo explicarle todo a Marcos, ni en qué dirían los vecinos, ni en cómo resolverían los pagos. Solo pensó en su madre, en el rostro cansado de Inés, en la forma en que se despidió, sin pedir nada en su silencio, tan lleno de significado. Y entendió que esta vez el silencio no era ausencia, era decisión. Y acababa de hablar más fuerte que cualquier grito. Aquella mañana, justo después de que la enfermera me dejara las pastillas y el yogur tibio sobre la bandeja, me entregó un sobre blanco sin remitente. La letra era redonda, un poco inclinada hacia la izquierda. La reconocí al instante. Sofía, mi nieta. La única que jamás me miró como si yo sobrara. La única que siempre encontró espacio en su mundo, para mí, aunque ese mundo estuviera lleno de pantallas, tareas y relojes corriendo. Deslicé los dedos sobre el papel, como si acariciara su mejilla temiendo romperlo. Lo abrí con cuidado sentada junto a la ventana. Pilar dormía aún, y la luz del día apenas tocaba el borde de la cama. Leí en voz baja línea por línea. Querida abuela, mamá y papá están raros. Discuten mucho. Sé que no estás en casa, pero no sé por qué. Te extraño. Mateo también. Te quiero. Sofía. Las palabras eran simples, sin adornos, pero me atravesaron como si cada una llevara el peso de todo lo que se había callado en esa familia durante años. Me temblaban las manos, pero no por el cáncer. Lloré. Por primera vez desde que me lo diagnosticaron. Lloré sin esconderme, sin disculparme, sin pensar si era digno. No por debilidad, por amor. Acaricié el papel y lo guardé bajo la almohada. Me lo llevé al pecho y cerré los ojos. Pensé en la niña de trenzas despeinadas, que solía correr hasta mis brazos cada vez que llegaba del colegio. Pensé en sus dibujos colgados en mi nevera, en los cuentos leídos a media voz, en las noches que se dormía sobre mi hombro, con olor a champú de frutilla. Y comprendí que no era justo, que ellos, los niños, no debían cargar con lo que los adultos habían hecho o dejado de hacer, que no merecían crecer creyendo que la ausencia era normal, que el amor se mide por conveniencia. Me levanté sin prisa, busqué el teléfono en el cajón y marqué. Esta vez no tembló mi voz. Álvaro, dije, apenas respondió. Necesito que vengas, pero no como abogado, como estratega. Él no preguntó mucho. Me conocía lo suficiente para saber que si llamaba 2 veces en menos de una semana, era porque algo serio se estaba gestando. Se presentó esa misma tarde. Mis manos aún llevaban el rastro de la tinta del sobre cuando le abrí la puerta de la sala común. Nos sentamos lejos del resto. Pilar, que ya estaba despierta, me guiñó un ojo desde el fondo,
como si supiera que algo se estaba cocinando. Álvaro abrió su libreta de cuero sin decir palabra. Quiero crear una sociedad anónima. Empecé... que no tenga relación directa conmigo. Con sede en Madrid, nombre neutro. Solo tú y yo sabremos de dónde sale. Y la quiero lista en menos de 2 semanas. ¿Para qué fin?, preguntó él, aunque la pregunta era más formalidad que duda. Voy a comprar la casa. Pero no a mi nombre. Ellos no deben saber que soy yo. Se quedó mirándome apenas un segundo. Luego sonrió con un respeto silencioso. Es una jugada elegante. ¿Justicia o venganza? Llamémoslo equilibrio. Mientras él tomaba notas, yo volví a pensar en Sofía. En su carta sin preguntas, solo con afecto. En esa inocencia que aún resistía el desorden de los adultos. Y supe con una certeza que ya no necesitaba permisos, que había llegado el momento de cambiar las reglas del juego. No por revancha, por reparación. Porque si bien yo ya no tenía lugar en su casa, aún podía decidir qué tipo de hogar heredarían sus hijos. Y esta vez no lo haría en silencio, aunque nadie lo supiera, aunque mi nombre no figurara en ningún documento. Esa noche dormí con la carta de Sofía bajo la almohada. Como un amuleto, como una brújula, como el recordatorio de que todavía quedaba algo por hacer. Y esta vez lo haríase a mi manera. A los 2 días, Álvaro regresó con los papeles en una carpeta gris sin membretes. Los trámites estaban avanzando con precisión quirúrgica. La sociedad anónima se llamaría Almendra Urbana S.L., con sede en Madrid, registrada como empresa de inversión inmobiliaria, sin ánimo de lucro. Nombre discreto. Actividad ambigua, apariencia irreprochable. Nadie ataría jamás esa figura legal a una mujer de bata floreada, sentada en un sillón de residencia geriátrica. «Está todo listo», dijo, dejando los documentos sobre la mesita de la sala de visitas. «Si aceptan la oferta en 15 días, será tuya». Yo no respondí de inmediato. Observé el sello notarial, la rúbrica elegante del registrador, y luego levanté la vista. «¿Crees que es demasiado? Inés, esto no es demasiado». «Esto es justo». Firmé con el mismo bolígrafo barato que usaba para rellenar formularios médicos. No tembló mi mano. Porque esta vez no firmaba por otros. Firmaba por mí. Las noticias sobre la situación económica de Clara y Marcos no tardaron en llegar a mis oídos por caminos indirectos. La amenaza del banco, la cuenta sin fondos, el miedo a la ejecución hipotecaria. Intentaron mover contactos, pedir ayuda, incluso tantearon la venta informal, pero la urgencia asfixiaba. Y justo cuando parecía que no quedaban salidas, apareció la oferta de Almendra Urbana. Un comprador solvente, proceso limpio, propuesta razonable. Lo suficiente para cubrir la deuda sin dejar margen para quejas. Clara firmó sin saber que con cada rúbrica devolvía lo que nunca debió considerar solo suyo. La casa volvía a mis manos, pero no para ocuparla. No para vivir rodeada de un pasado que ya no me pertenecía. Mi plan era otro. Y ni siquiera Sofía lo sabía. Aquel fin de semana Sofía volvió a visitarme. Llegó sola, mochila al hombro y una carpeta de cartón entre los brazos. Pilar desde la ventana saludó con un gesto de ceja levantada como quien observa una conspiración amable. Abuela dijo. Apenas entró. «Tengo una idea, pero necesito que la escuches sin reírte». Nos sentamos en el jardín trasero bajo un árbol raquítico que apenas daba sombra. Sofía sacó unos papeles doblados y los extendió sobre el banco. Eran dibujos, planos, esquemas con nombres escritos con rotulador grueso y letras temblorosas. «Quiero que esa casa, tu casa, sea una biblioteca». Me giré lentamente para mirarla. Ella mantuvo la mirada seria, como las que tú cuidabas, pero en un barrio que no tiene ninguna, con salas para niños, libros de ciencia y un rincón para mayores, donde yo pueda leer y tú puedas enseñar. Una cafetería pequeña, una zona de lectura tranquila. Y un salón para talleres. Carlos, un amigo mío, puede ilustrar. Yo me encargo de organizar. No sé si es posible, pero
No la dejé terminar. Acaricié el borde del plano donde se veían los espacios dibujados con bolígrafo azul. En una esquina había una sala llamada Salvador. ¿Por qué ese nombre?, pregunté, sin ocultar el temblor en la voz. Porque él nos dio todo esto, ¿no? Al menos eso dijiste. Me quedé en silencio. No porque dudara, sino porque las palabras no bastaban. El pasado al que tanto había temido mirar se había convertido en la semilla de algo nuevo. Algo que no buscaba esconder lo anterior, sino darle otro sentido. ¿Y cómo piensas llamarla? Sofía sacó una hoja más con un diseño rudimentario de cartel: Biblioteca Salvador Navarro. Letras grandes rodeadas de hojas dibujadas. Abajo, en letra más pequeña, donde la memoria no se abandona. Cerré los ojos. Inspiré hondo. Y sonreí. El pasado será biblioteca, dije al fin. Y tú, su arquitecta. Ella no entendió todo en ese momento. Pero no importaba. Lo comprendería con el tiempo. Yo, en cambio, sentí que cada cosa empezaba a encajar, como si todos los años de silencios, esfuerzos y ausencias se reacomodaran para contar una historia distinta. Una que no nacía del rencor, sino del acto íntimo de reconstruir. Mientras Sofía recogía sus papeles y Pilar nos llamaba desde la ventana para avisar que ya servían la merienda, pensé en Clara. No sabía si algún día lo descubriría. No sabía si vendría. Pero por primera vez, eso no era lo importante. Porque esta vez, lo que construíamos no tenía nombre de familia, ni apellido impuesto. Era un lugar, una raíz, una voz, y esa voz, al fin, era mía. La mañana había comenzado como tantas otras en el hogar de los Almendros, el mismo desayuno insípido, el mismo rumor de zapatillas arrastrándose por el pasillo, el mismo reloj de pared que parecía no avanzar. Pilar hojeaba una revista del año anterior, haciendo como que le interesaban los chismes de gente que ya nadie recordaba. Yo intentaba concentrarme en un libro, pero las letras se me deshacían entre los dedos. Entonces, Dolores, la directora, asomó la cabeza por la puerta de la sala común y dijo mi nombre con voz contenida. Doña Inés tiene una visita en recepción. Una niña. Dice que no se va hasta verla. No pregunté quién era. No hizo falta. Me levanté con el corazón golpeándome el pecho más por emoción que por sorpresa. Caminé despacio por el pasillo con las manos húmedas y la vista nublada de anticipación. Allí estaba Sofía. Mochila al hombro, el pelo suelto, los ojos grandes. Parecía más alta, más seria. Me escapé, dijo. Apenas me vio. Bueno, no le dije a mamá que venía. Le dije que iba a casa de Lucía, pero vine aquí. Quería verte. Me arrodillé frente a ella con más dificultad de la que me gustaría admitir y la abracé con fuerza. Olía a ropa recién lavada y a lápices de colores. No deberías estar aquí, cariño. Susurré sin soltarla. Tú tampoco, me respondió al oído. Nos sentamos en el jardín trasero donde ya empezaba a notarse la primavera en las flores mal podadas y las mariposas indecisas. Sofía hablaba sin prisa como si tuviera todo el tiempo del mundo. Me contó del colegio de Mateo, del ambiente extraño en casa. No preguntó por qué no estaba allí, pero su silencio decía más que cualquier interrogatorio. Quiero contarte algo, dijo sacando de la mochila una carpeta doblada. Es un plan, pero prométeme que no te vas a reír. No me reiré. Abrió la carpeta y desplegó unos dibujos a mano, hechos con reglas, lápices y etiquetas adhesivas. Era un plano de una casa. No cualquier casa. La casa. Su antigua casa. Quiero que sea una biblioteca, dijo con firmeza, como quien ha madurado una idea durante mucho tiempo. No solo para niños, también para adultos mayores. Con un rincón de lectura tranquila, una sala de cuentos, un espacio para talleres, una cafetería pequeña con té y bizcochos. Y tú podrías enseñar cosas, historias. ¿Cómo se cuida un libro? ¿Cómo se escucha? La miré sin decir palabra. Tenía las mejillas encendidas por la emoción contenida. Me entregó otra hoja. Este sería el cartel. Biblioteca Salvador Navarro. Leí el nombre con una mezcla de asombro y gratitud que no supe disimular. ¿Por qué ese nombre? Porque fue él quien te ayudó.
y tú a nosotros. Y no quiero que eso se olvide. Mi voz no salió de inmediato. La garganta me ardía. Acaricié su cabello sintiendo el mismo peso de cuando era bebé y se dormía en mis brazos después de comer. Es perfecto, Sofía. Más de lo que imaginas. Ella sonrió aliviada. No sabía, por supuesto, que ese plan ya estaba en marcha, que la casa ya era nuestra, aunque en papeles dijera otra cosa, que Almendra Urbana no era más que una fachada para esconder la decisión de una mujer cansada de ser ignorada. No se lo dije. No todavía. No porque quisiera ocultarlo, sino porque su propuesta era pura, limpia, y quería que lo siguiera siendo. ¿Me ayudarás?, preguntó. Yo puedo hacer los carteles, hablar con mis profesores. Carlos quiere diseñar una sala de cómics. Mateo puede pintar. Solo necesitamos que alguien nos diga que sí. Te digo que sí, le respondí sin dudar. Te digo 1000 veces que sí. Nos quedamos en silencio observando las hojas moverse con el viento. Sofía dobló sus planos con cuidado como quien guarda un tesoro. Antes de irse me abrazó otra vez. Esta vez fue ella quien no soltaba. Volverás a casa algún día, tal vez no a esa casa, pero sí a un lugar donde me sienta bienvenida. Y tú estarás ahí. Sofía se fue sin mirar atrás, pero dejó su mochila con los planos dentro. Para que los vayas revisando, me dijo. Pilar me encontró después sentada con la carpeta en el regazo y los ojos húmedos. ¿Buenas noticias?, preguntó con una media sonrisa. La mejor. Vamos a construir algo. Algo que no me borre. Algo que me recuerde. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no me sentí una anciana recluida en un rincón ajeno. Me sentí semilla. Y la tierra ya estaba lista. Álvaro no hizo preguntas innecesarias. Sabía exactamente qué había que hacer, y lo hizo con la eficiencia silenciosa de quien ya no necesita demostrar nada. En menos de 2 semanas, Almendra Urbana SL cedía el inmueble a una nueva entidad sin fines de lucro, la Fundación Biblioteca Salvador Navarro. No hubo ruedas de prensa ni actos pomposos, solo trámites notariales, permisos municipales y un par de firmas que sellaban lo que, para mí, era mucho más que un cambio legal. Era una restitución simbólica. Lo que durante años fue símbolo de exclusión, ahora se convertiría en un refugio para la memoria compartida. Pilar, que ya había adoptado el plan como si fuera propio, pasaba las tardes imaginando la decoración de los salones. Desde la mesa del comedor de la residencia, dibujaba croquis improvisados en servilletas, sugería colores para las paredes o esquinas de lectura, con cojines mullidos. Decía que quería un rincón con novelas románticas para mujeres como ella, esas que ya nadie cree que necesitan soñar. Yo la escuchaba sonriendo, asintiendo, imaginando también. No como antes, cuando todo lo que pensaba debía quedar en silencio. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, lo que soñaba se convertía en algo posible. Sofía no faltaba ni un sábado. Llegaba siempre con su mochila llena de papeles, ideas y una energía contagiosa que hacía que hasta los pasillos grises de la residencia parecieran un poco más vivos. Se sentaba entre Pilar y yo, desplegaba sus planos con etiquetas de colores y comenzaba a contar cómo organizarían los espacios. Carlos, su amigo del colegio, se había unido al proyecto. Un chico alto, de sonrisa tímida y cuadernos llenos de dragones, estanterías flotantes y héroes con gafas. Tuncistas. Carlos aportaba color, humor y reverencia. Sofía ponía estructura, foco, intuición. Y yo observaba ese dúo improbable con la certeza de que no podía haber mejor equipo para lo que estábamos por construir. Las primeras donaciones empezaron a llegar sin buscarlas. Profesores jubilados ofrecían colecciones personales. Una vecina del barrio donde estaba la casa donó una caja de enciclopedias infantiles. Álvaro, con su red de contactos, consiguió que la alcaldía aprobara el uso del inmueble como espacio cultural, con una rapidez que en otros tiempos me habría parecido milagrosa. Todo avanzaba con un ritmo sereno pero firme, sin alardes, sin obstáculos, como si el universo, por fin,
hubiera decidido no interponerse. Una tarde mientras Pilar y yo preparábamos una tortilla de patatas en la cocina pequeña del apartamento temporal que compartíamos, el timbre del teléfono fijo sonó. Eran pocos los que sabían ese número. Respondí sin prisa, con las manos aún oliendo a huevo batido. «Sí, soy yo», dijo Clara. No me sobresalté. Su voz era distinta, más baja, menos segura. Vi las fotos de la biblioteca, continuó. Sofía me mostró un artículo en el periódico local. «Es hermosa», Sofía me dijo, «lo que estás haciendo». Guardé silencio. Quería escucharla entera antes de decidir si responder. No dije nada. Solo quería ayudarte. Tengo contactos en urbanismo. Conozco a un contratista honesto. Si puedo colaborar en algo. No era una disculpa, pero era un puente. No había arrepentimiento, pero sí reconocimiento. «Gracias, Clara», le dije simplemente. «Lo tendré en cuenta». Colgué sin promesas, sin heridas nuevas. Pilar, que había escuchado toda la conversación desde la puerta, no dijo nada. Solo murmuró mientras lavaba los platos: «Primera grieta en su muro». El artículo del periódico había salido ese mismo día. Una foto pequeña en blanco y negro mostraba la fachada de la casa pintada de nuevo con un letrero de madera, aún cubierto con una sábana blanca. El titular decía: «Una nueva biblioteca abrirá sus puertas en las afueras de Valencia gracias a una iniciativa ciudadana anónima». Clara no necesitó más que una frase para saber la verdad. Reconocía esa casa incluso con los colores nuevos. Y el nombre de Salvador grabado en el letrero, aunque ella jamás lo había pronunciado con respeto, le bastó para entender que esto venía de mucho más atrás, que no era un proyecto espontáneo, que no era cosa de Sofía, que detrás de esa fachada, de esa donación sin rostro, estaba yo. Y esta vez no podía borrarme. No podía decir que no sabía. No podía apropiarse de algo que no había construido. Pero lo importante no era eso. Lo importante era que ahora la casa tenía un corazón nuevo. Uno que no latía para una sola familia, sino para muchos. Para niños que aún no sabían leer, para abuelas que aún sabían contar, para adolescentes como Carlos, que dibujaban futuros imposibles. Para mujeres como Pilar, como yo, que durante años fuimos margen y que ahora al fin éramos centro. Esa noche en la mesa del comedor, entre libros desordenados y trozos de tortilla, le dije a Pilar: «¿Te das cuenta? La casa ya no es solo ladrillo. Tiene alma. Y nosotras la tejimos sin permiso, sin ruido». Ella brindó con un vaso de agua y murmuró: «Y esta vez nadie podrá echarnos, porque no vivimos en ella. La vivimos desde dentro, como quien sabe que el verdadero hogar no tiene llaves sino memoria». La última sesión de quimioterapia había sido más agresiva que las anteriores. Me sentía como una hoja arrugada por dentro, sin fuerzas siquiera para sostener un libro entre las manos. Aún así pedí que me llevaran a la sala pequeña, aquella que tenía vista al jardín, lejos del bullicio de las visitas. Pilar estaba en casa organizando cajas de libros donados con Sofía. Yo solo quería un poco de silencio, algo de aire, la ilusión de que la vida seguía más allá del zumbido de las máquinas. No esperé a Clara. Y sin embargo apareció. Entró sin avisar, sin flores, sin maquillaje. Traía una bufanda anudada con torpeza y unas ojeras que no había logrado disimular. Se quedó en la puerta unos segundos, como si necesitara pedir permiso para ocupar el espacio. No dije nada. Solo la miré. «Hola, mamá», dijo con voz rota. «Hola, Clara», respondí sin emoción. Se acercó despacio, se sentó frente a mí, las manos sobre el regazo tensas. Me observó un largo rato antes de soltar la primera frase. «La familia se está desmoronando». No contesté. Esperé. Sabía que eso no era lo que realmente quería decir. «Marcos está amargado. Los niños preguntan cosas que no sé cómo responder». «Yo no entiendo nada». «¿Por qué nos haces esto?» Ahí estaba. Por fin. La pregunta que le dolía. No era el dinero ni la casa. Era el control. La narrativa que se le había escapado de las manos.
La miré con calma. Vi a la niña que había sostenido cuando tenía fiebre, al adolescente que defendí cuando un profesor injusto la castigó por hablar demasiado a la mujer que creía que yo siempre estaría ahí, aunque me rompiera por dentro. ¿Por qué me lo hicisteis vosotros a mí?, pregunté sin levantar la voz. Ella no supo qué responder. Solo abrió los labios y los volvió a cerrar. Entonces insistió buscando un argumento. Te buscamos un lugar seguro. No podíamos con todo. No me consultaste. Me colocaste como quien guarda una caja vieja. No fue castigo, Clara. Fue consecuencia. Sus ojos se nublaron. Bajó la mirada. ¿Desde cuándo pagabas la casa 8 años? Con la herencia de Salvador. También el colegio de los niños. Parte del coche. Las vacaciones. Todo eso que tú pensabas que conseguías sola. No era solo tuyo. Yo estaba detrás invisiblemente. Como las buenas madres. Como las tontas. Clara apretó los labios. Un temblor apenas perceptible le sacudía el mentón. No dijo nada. No lo negó. No lo justificó. Tal vez por primera vez entendía que el silencio no era vacío. Era carga. Era elección. Y que esa elección tenía límites. Ahora que ya lo sabes, continué. No quiero que me agradezcas. Solo que entiendas. Que comprendas que lo que tenías no era solo tuyo, era compartido. Y cuando me sacaste de tu vida, también sacaste ese pilar. Y el techo se cayó. Se quedó allí frente a mí sin escudo. La Clara que conocía, la de los discursos sobre independencia y esfuerzo, se había agrietado. Lo vi en sus ojos, ya no eran los de alguien que reclamaba, sino los de alguien que por fin empezabas a escuchar. Mamá, empezó, pero no terminó la frase. No quiero disculpas, hija, dije. Quiero verdad, aunque llegue tarde. Nos quedamos en silencio. El tipo de silencio que no incomoda, sino que limpia. Afuera un gorrión picoteaba la tierra junto a la ventana. En algún lugar del pasillo alguien reía con desorden. Clara se levantó. Caminó hasta la puerta y se detuvo. No se giró, pero antes de salir dijo: «No sé si puedo arreglar esto». Yo tampoco, pero sé que se empieza por no mentirse más. Cuando se fue sentí que no había ganado nada, pero tampoco había perdido. Era otra cosa, como una puerta entornada, como una grieta por donde, tal vez, algún día entraría un poco de luz. Esa tarde Sofía apareció con una carpeta llena de dibujos. «¿Diseñó la zona infantil?», me dijo. Me mostró planos con lápices de colores, ideas para las salas. «Y esto es la entrada», añadió desplegando una hoja donde había dibujado una puerta con una placa que decía «Biblioteca Salvador Navarro», el nombre resaltado con trazo firme. Señalé una silueta en la esquina, una figura pequeña colocando libros en un estante. «¿Eres tú?», él la negó con una sonrisa tímida. «No, eres tú». No pude evitar sonreír. Una sonrisa cansada pero real. Le acaricié el cabello con dedos torpes. «Entonces ponle mi nombre». «Pero solo si lo merece». «Ya lo merece», susurró ella. Esa noche pedí papel y bolígrafo. Escribí una nueva versión de mi testamento. Incluí a la fundación como heredera principal. Dejé un apartado especial para Sofía y Mateo, por recordarme quién soy, cuando otros lo olvidaron. Al final firmé con pulso tembloroso, pero con certeza, porque entendí algo que el dolor no me había dejado ver antes. No hacía falta destruir para empezar de nuevo. Solo hacía falta decir la verdad. Aunque doliera, aunque cambiara todo, especialmente si lo cambiaba todo. El cielo de esa mañana era de un azul limpio, como si alguien lo hubiera lavado durante la noche, solo para dejarnos ese estreno. Sofía llegó temprano con la mochila colgando de un solo hombro y una caja larga entre los brazos. Venía acompañada de Álvaro, que sostenía una escalera pequeña y una bolsa de herramientas. Carlos iba detrás con pintura en las manos y restos de serrín en los cordones. Pilar y yo los esperábamos en la acera frente a la casa, que ya no parecía la misma. Los tonos tierra de la fachada le daban un aire cálido cercano.
Las macetas nuevas flanqueaban la entrada como dos guardianes discretos. Desde la calle se veía el ventanal donde iría la zona de lectura infantil, y más adentro las estanterías aún vacías, esperando a los libros que llegarían en pocos días. Todo estaba en su sitio menos una cosa. Sofía abrió la caja con cuidado como si fuera un tesoro. Dentro, envuelto en papel craft, estaba el cartel de madera que había tallado con la ayuda de su profesor de tecnología. Tenía las letras pintadas a mano imperfectas, pero llenas de intención. Biblioteca Salvador Navarro decía la parte superior. Y debajo, en una caligrafía más pequeña, como un susurro convertido en promesa, donde la memoria nunca se abandona. Se me aflojaron las rodillas. ¿Quieres colgarlo tú?, preguntó Sofía. Negué con la cabeza. La emoción me cerraba la garganta. Hazlo tú. Este lugar es tuyo también. Álvaro sostuvo la escalera mientras Sofía subía con la seguridad de quién sabe exactamente dónde debe colocar cada pieza. Carlos sujetaba los tornillos y Pilar dirigía con el dedo como si fuera la arquitecta de una obra invisible. Cuando el cartel quedó fijo, retrocedimos unos pasos. Era perfecto. No por su simetría, sino por su sentido. Allí estaba mi hermano, mi memoria, mi decisión. Allí estaba Sofía, su futuro, su derecho a una historia más limpia. Allí estábamos todas las mujeres que durante años habíamos sido parte del fondo del susurro. Del luego hablamos. Pilar se acercó y me tomó del brazo. No es tuyo, dijo con voz baja pero firme. Es nuestro. La miré. No había posesión en su tono. Había pertenencia, había comunidad. Como si al fin, después de tanto dar sin nombre, sin firma, sin rastro, esta obra tuviera rostro colectivo. Como si la casa no necesitara más llaves, porque ya estaba abierta a quienes supieran cuidarla. Nos quedamos un rato allí en silencio, respirando esa mezcla de madera nueva, pintura fresca y aire tibio. Vi pasar a una madre con su hijo de la mano que se detuvo a mirar el letrero. El niño preguntó algo. La madre sonrió, asintió, y ambos siguieron caminando, como si ya se supiera que ese lugar recién nacido les pertenecía también. Dentro aún quedaba mucho por hacer. Cajas por abrir, estantes por llenar, horarios por definir. Pero algo esencial ya estaba en su sitio: el corazón. El de Salvador, que creyó en mí antes de que yo misma lo hiciera. El de Sofía, que transformó la ausencia en semilla. El mío, que aprendió que a veces hay que desaparecer para encontrar un espacio más grande donde existir. Álvaro propuso celebrar con un café. Carlos sacó un termo. Pilar repartió galletas envueltas en servilletas floreadas. Sofía me pasó una taza caliente y se sentó a mi lado en el escalón de entrada. Apoyó la cabeza en mi hombro. «¿Estás contenta mucho? ¿Y ahora qué?» Ahora empieza lo bueno. No hizo falta decir más. El ciclo se cerraba no como una puerta que se clausura, sino como una historia que encuentra su punto final sin rencores, con sentido. Una dedicatoria escrita con actos y no con palabras. Una biblioteca que no solo guardará libros, sino vidas enteras que merecen no ser olvidadas. Y yo por fin estaba lista para quedarme en las páginas. No como nota al pie, sino como nombre completo. El teléfono sonó una tarde de miércoles justo cuando Pilar intentaba equilibrar una maceta nueva sobre el alféizar de la ventana. El número no estaba guardado, pero lo reconocí de inmediato. No respondí al primer tono, ni al segundo, solo al tercero, como quien no quiere parecer ni demasiado ansiosa, ni demasiado indiferente. «Sí, soy yo», dijo Clara. Su voz era contenida, como si midiera cada palabra antes de dejarla salir. No sonaba herida ni arrogante. Sonaba humana. Vi las fotos de la biblioteca en la web del ayuntamiento. Sofía me enseñó la programación de actividades. Me pareció bonito. «Gracias», dije sin añadir más. Hubo un breve silencio, de esos que antes habríamos llenado con frases automáticas. Esta vez, ambas lo dejamos estar.
He estado hablando con una amiga del colegio que trabaja en infraestructura cultural. Continuó. Cree que podría conseguir algunos materiales de obra a buen precio. Madera reciclada, pintura ecológica, mobiliario. Adaptado. Si te interesa, puedo ponerla en contacto con ustedes. No era una disculpa, tampoco una reconciliación, pero era algo, un gesto, una grieta en el muro que ella misma había levantado. Dudé apenas un segundo. Lo acepto, respondí. Puedes pasarle el contacto a Sofía. Ella lo gestiona mejor que yo. Perfecto. Solo quería eso. Gracias, Clara. Y colgamos, sin adornos, sin dramatismos, sin heridas nuevas. Pilar, que lo había escuchado todo desde el umbral, se acomodó en la silla con una sonrisa apenas dibujada. Primera grieta en su muro, murmuró. Yo asentí sin quitar la vista del teléfono. No sentí alivio ni tristeza. Lo que sentí fue algo más complejo, como si al fin Clara hubiese entendido que la reconciliación no siempre se dice con perdón. A veces se dice con hechos, con reconocimiento, con la voluntad de no repetir lo que ya dolió una vez. Durante años esperé un «lo siento» que nunca llegó. Hoy sé que no era necesario, porque lo que más necesitaba no era el perdón. Era la certeza de que en algún lugar de su memoria, Clara sabía que no lo había hecho sola, que mi ausencia no era ausencia real, sino una decisión provocada por su silencio. Y que ese silencio tenía consecuencias. Acepté su gesto como quien deja la puerta entornada. No completamente abierta, pero sí sin cerrojo. No para volver a lo que fue, sino para permitir quizás algo nuevo. Algo menos perfecto, menos brillante, pero más honesto. Ese mismo día, Sofía llegó con una lista de ideas para la inauguración. Carlos seguía diseñando ilustraciones para la zona infantil. Pilar se había adueñado del rincón de lectura para adultos, decorándolo con mantas suaves y una lámpara antigua que consiguió en el mercadillo. La biblioteca avanzaba como avanzan las cosas que no se imponen, sino que se ofrecen. Y yo, entre cajas de libros, tazas de té compartidas y conversaciones que ya no dolían, entendí que el pasado no se borra, pero sí se puede resignificar. Que la grieta que un día me rompió hoy dejaba pasar la luz. Y eso al final bastaba. Sofía llegó esa tarde con la cara enrojecida por el sol y las manos manchadas de rotulador. No traía mochila esta vez, solo una carpeta celeste que abrazaba contra el pecho como si fuera frágil. Pilar y yo estábamos en el patio trasero, regando las plantas que poco a poco iban devolviéndonos color a ese rincón que hasta hace poco parecía ajeno. Cuando Sofía nos vio, agitó la carpeta con una sonrisa cómplice. Terminé los planos definitivos. Pero añadí un detalle nuevo. Y necesito que lo veas tú primero, abuela. Se sentó a mi lado en el banco de hierro forjado. Abrió la carpeta con cuidado y desplegó las hojas una por una, explicándome cada zona: la sala de lectura para adultos, el rincón infantil con cojines de colores, la pared de poesía, la mesa redonda para los talleres. Cada trazo tenía intención, cada espacio un propósito. Y este es el plano de la entrada, dijo, dejando al final una hoja más gruesa, dibujada con lápices acuarelables. Mira bien la esquina. La señaló con el dedo como quien revela un secreto. Allí, en el rincón derecho del plano, había una figura pequeña, una mujer de cabello recogido en moño con una falda larga, organizando libros en una estantería. Tenía las manos extendidas, un gesto sereno, casi maternal. No era un dibujo exacto, pero había algo en la postura, en la expresión del cuerpo que me resultaba dolorosamente familiar. ¿Esa soy yo?, pregunté en voz baja con una mezcla de asombro y ternura. Sofía asintió sin hablar. Yo me quedé mirándola. Sentí un calor suave subiéndome desde el pecho hasta los ojos. Y entonces, sin aviso, reí. Reí de verdad, no con ironía ni para disimular una pena. Reí como no lo hacía desde hacía meses. Pilar me miró sorprendida y luego se sumó con una carcajada suave. Sofía nos observaba con esa expresión de orgullo tímido que solo tienen los niños cuando logran conmover sin proponérselo.
No podía imaginar ese lugar sin ti, dijo finalmente. Era impensable. Gracias. Le respondí aún sonriendo. Me has dibujado dentro. Y eso no lo había hecho nadie en mucho tiempo. Nos quedamos allí con el plano desplegado sobre las piernas, como si fuera un mapa del porvenir. Pensé en todo lo que había cambiado desde que llegué a esa residencia, con la maleta a medio hacer. Pensé en Salvador en su letra en mayúsculas, en su herencia sin condiciones. Pensé en Clara en su voz por teléfono, en su ofrecimiento sin disculpa. Pensé en Sofía en su capacidad de construir sin olvidar, y supe que había una última cosa por hacer. Esa noche, cuando la casa se llenó del olor a sopa de lentejas y el sonido lejano del noticiero, pedí a Álvaro que viniera al día siguiente. Tenía una decisión que dejar por escrito. Una que no tenía que ver con patrimonio, sino con justicia. Ya había modificado el testamento una vez cuando decidí incluir a la fundación como heredera. Pero ahora quería añadir un apartado especial, uno con nombre y apellido sin secretos. Sofía tendría parte del legado. No solo en forma de libro, sino de estructura, de continuidad, de raíz. Y Mateo también. No porque lo pidieran, sino porque me recordaron quién era cuando otros preferían que lo olvidara. Porque pusieron mi nombre en los planos en los estantes, en la esquina de una hoja de papel. Me senté en la mesa del comedor con una libreta nueva y un bolígrafo azul. Escribí despacio sin adornos. Dejé constancia de cada cosa no por apego, sino por claridad. Porque entendí al ver ese dibujo que no basta con vivir una vida. Hay que nombrarla. Y yo por fin había recuperado el derecho de nombrar la mía. Aunque fuera desde una esquina. Aunque fuera con lápiz y papel. Aunque fuera en silencio. No hubo campana al terminar la última sesión de quimioterapia. Tampoco flores, ni globos, ni enfermeras aplaudiendo. Solo el leve susurro del gotero al vaciarse y la mirada serena de la doctora al decirme con una sonrisa contenida: hemos terminado. Me vestí con lentitud, sin prisa por volver al cuarto. Me sentía cansada, sí, pero también liviana, como si algo más pesado que el cuerpo se hubiera desprendido en silencio. Al día siguiente, Pilar y yo dejamos oficialmente la residencia. Nos esperaba un piso modesto en Benimaclet, de 2 habitaciones con una cocina minúscula y un balcón que daba justo a un limonero viejo. No necesitábamos más. A veces la luz basta. Colgamos fotos en las paredes, compramos cojines color mostaza y llenamos la nevera de cosas que antes no teníamos permitido. El primer día Pilar cocinó arroz con leche y yo lloré con la primera cucharada. No por nostalgia, sino por gratitud. La fundación recibió la notificación oficial del ayuntamiento, una semana después, una subvención municipal destinada a espacios culturales de impacto comunitario. Álvaro, con su diplomacia de otra época, vino a darnos la noticia en persona con una botella de vino bajo el brazo, y un yo sabía que esto llegaría. La biblioteca ya no era solo una promesa cumplida. Era un proyecto sostenible, un punto de encuentro, un corazón latiendo. Sofía organizaba visitas escolares, Carlos dirigía talleres de ilustración para adolescentes, y Pilar, con su voz profunda y pausada, narraba cuentos a los niños cada jueves por la tarde. Yo me encargaba de ordenar donaciones, revisar catálogos y recibir a los vecinos nuevos con una taza de té. A veces me pedían que hablara de Salvador, y lo hacía sin tristeza. Como quien cuenta el origen de una semilla que hoy es árbol. Una mañana de abril Clara llegó. No había avisado. Entró despacio, tomada de la mano de Mateo, que cargaba una libreta y un bolígrafo. Yo los vi desde el escritorio, pero no me acerqué. Quise observar. Clara miraba las estanterías con una mezcla de asombro y pudor. Mateo, curioso, caminó hasta el rincón de las fotografías enmarcadas. Había una pequeña galería de personas que habían hecho posible el proyecto Salvador, Álvaro, Pilar, Sofía. Y yo. El niño señaló una imagen donde aparecía yo de pie sosteniendo un libro frente a una clase de primaria. ¿Esa era la abuela?, preguntó.
Desde el otro lado de la sala, sin levantar la voz, respondí. No, esa soy yo. Clara me miró. No dijo nada, pero asintió con la cabeza como quien reconoce algo que se le había escapado por demasiado tiempo. Esa noche, al cerrar la biblioteca, caminé por los pasillos vacíos con las luces apagadas. Toqué el lomo de algunos libros, me detuve frente al cartel de entrada y respiré hondo. Me quedé un momento allí, sola en el umbral, y me repetí como un mantra que no pedía aprobación. Ya no soy solo madre. Soy memoria. Soy nombre. Soy legado.